esto es trascendente, es importante. Por ahí también es importante que la habitación o el espacio donde esté el equipo de radiología también esté recubierto de aleación de plomo, para evitar que salga sobre todo la radiación, ¿no?, fuera del espacio, afectando a otras zonas, ¿no? Salas de espera u otras instancias administrativas del hospital o de la clínica, lo que sea. Eso también debería considerarse. Y por último, claro, señalética es fundamental. O sea, cuando ustedes han ido al hospital, siempre se ven, ¿no?, hay unos letreros grandotes que le dicen cuidado, peligro, eh, radiaciones ionizantes, ¿no? Peligro de radiación. Porque necesito que la gente sepa, porque a veces por ahí veo yo una puerta, creo que es del baño, abro y entro y me expongo de gana. Entonces, no, tiene que haber señalética, tiene que de alguna manera evitar que la gente tenga contacto. Señor Veloz. Profe, yo he visto inclusive que la puerta que, digamos, abre o para ingresar a lo que es los rayos X es sumamente, llamémosla así, gruesa, ¿ya? Eso uno y dos, para ingresar es necesario como que un código y yo me he dado cuenta de eso. No es como que es de fácil acceso, sino que necesariamente uno tiene que ingresar o, digamos así, de manera especializada. No cualquier particular podría ingresar. Sí, la razón de lo que usted dice, que es muy correcto, el grosor o el peso de la puerta, no, pues está muy pesada. Pero tiene plomo también. O sea, está hecha con plomo. ¿Por qué? Porque efectivamente una medida de seguridad es evitar que la radiación salga hacia afuera y la puerta es también parte de la habitación. Por eso es que se siente tan pesada. Y lo de los códigos es evidente que sí, ¿no? O sea, eso sí es súper importante. Si usted, en realidad sí se tiene que cuidar eso. Es, es, es complejo, ¿no? Que una persona, además porque hay gente que sin saber podría estar en contacto directo. O sea, yo me pongo a pensar en la gente que hace la limpieza, por ejemplo, de los lugares. Eh, no necesariamente una persona que está haciendo la limpieza sabe qué tipo de máquina o qué tipo de equipamiento está limpiando. De hecho, no puede usted introducirle a cualquier personal de limpieza a hacer mantenimiento de esas máquinas. O sea, no es que puede entrar a barrer. O sea, no se puede hacer eso porque usted le expone a una persona que desconoce, digamos, a qué se está enfrentando. Y claro, la limpieza es, por ejemplo, un tema que se hace a diario, se hace todos los días. Y eso puede implicar una exposición frecuente. Entonces, claro, hasta en eso tienen que ser cuidadosos. Tiene que, incluso la parte de la limpieza, tiene que hacerlo alguien que sabe a qué se está exponiendo, que sabe que tiene que ponerse ropa especializada, eh, sabe que no puede, digamos, dejar abiertas los accesos, sabe que tiene que entrar con códigos. O sea, es en realidad una cosa compleja. ¿Por qué? Porque además, no solamente por la salud de la gente que trabaja ahí, sino porque además hay que ser súper cuidadoso con eso. O sea, ¿se imagina qué podría pasar si hay una emergencia con una bomba de cobalto o de uranio? O sea, una onda expansiva de ese material tiene un alcance de por lo menos 2 kilómetros. Y en 2 kilómetros, pues, causa, o sea, si uno, digamos, una cosa es que uno puede exponerse a la radiación en periodo de tiempo, ¿no? Que quizás ahí uno tiene conciencia y se pone la ropa de trabajo y, bueno, uno puede como controlar eso. Pero si hay una explosión o si hay, digamos, una emergencia o alguna cosa eh, grave, un accidente, ahí pues todo mundo queda expuesto, porque la onda expansiva suele ser grande. Yo siempre digo, a veces nosotros
Yo he visto en algunos hospitales que hay mucha ligereza en cómo manejan ciertos equipos. O sea, Dios no quiera, eso es una cosa terrible. O sea, una explosión de esas, un incendio o alguna cosa, puede resultar súper grave, porque como es material radioactivo, como es material ionizante, eh, las afectaciones suelen ser muy graves. Además que las mutaciones de esas que produce, esas mutaciones genéticas que causan son, o sea, no son una cosa simple, no es una cosa de juego, digamos. Es una cosa súper seria. Pues a veces yo sí veo que lamentablemente sí hay ciertas ligerezas, ¿no? Que cometen en esos ámbitos, pero es riesgoso. En todo caso, siempre, la idea es que siempre se tomen esas medidas preventivas. Por eso mismo es que esas habitaciones o digamos que esos cuartos donde están alojados de esos equipos siempre tienen que estar rodeados de aleación de plomo, ¿no? Porque si pasa un accidente, la idea es que la radiación se quede encerrada ahí y no salga hacia afuera, porque el rato que sale hacia afuera, o sea, una contaminación de agua, una contaminación de suelo, o a través de la onda expansiva del aire mismo, pues claro, nos puede causar estragos severos. No es que, digamos, no es que el caso Chernóbil que tenemos en Ucrania mismo, eh, digamos, ahí no vive gente, ¿no? Hoy en día, debido a este tipo de emergencias. O sea, devastó todo lo que había. Y hay zonas en las que aún no se puede entrar porque todavía digamos, la radiación se ha quedado impregnada en algunos sitios. Hay zonas en las que todavía es difícil entrar. Entonces, claro, hay que tener cuidado. Y por eso es que las medidas preventivas en ese caso son súper claras. Los efectos de la energía atómica creo que son de los más estudiados del mundo. Sabemos lo que puede pasar si hay un accidente, si hay un mal manejo, si hay algún tipo de contacto inadecuado. Señor Veloz. Señor Veloz. Profe, ahorita un poco retomando el tema de Chernóbil, bueno, tocando un poco el tema de Chernóbil, yo vi que ahorita en el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania se había dañado cierta estructura y el daño había provocado de que la radiación como que salga de ese bloque que se había hecho y era un tema preocupante y por eso de manera inmediata cogieron y como que parcharon así, parcharon el tema de donde estaba afectado y logramos evidenciarlo aún más, digamos así, el peligro que pudo haber suscitado con lo que usted está mencionando y demás, pues, profe. Sí, lamentablemente, bueno, fue noticia mundial eso. Fue una noticia mundial. Lamentablemente lo que hay, o lo que hubo es que, digamos que una de las cosas que se trataron de hacer en Chernobyl después de la explosión tenía relación con establecer lo que ellos les llamaron un escudo de protección nuclear. O sea, como le contaba, quizás la medida más adecuada para contener eh, las radiaciones es el plomo, ¿no? El plomo es quizás el metal más idóneo. Y es un metal súper adecuado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que lamentablemente, me parece que, no sé si fue en noviembre, no estoy tan claro si fue en noviembre o en diciembre, eh, Rusia llevó adelante un ataque con drones en la zona eh, y, um, y dañaron una parte del escudo de protección del reactor nuclear. O sea, la idea era, eh, digamos que el objetivo del reactor nuclear ese era mantener aislada la radiación para que no se expanda. Pero hubo un ataque
aéreo en esa zona, con drones, como le decía, y dañaron una parte de la protección. Claro, lo que, digamos, no es que nosotros nos enteramos, eh, digamos, porque nos contó Ucrania o nos contó Rusia, ¿no? En realidad, quienes dieron la alerta fue la gente de las Naciones Unidas, que la gente de las Naciones Unidas se dio cuenta. O sea, ellos, digamos, como generalmente la gente de las Naciones Unidas, sobre todo los que trabajan en estos temas de guerra y que están visitando los diferentes países y tal, ellos se dieron cuenta del daño del escudo de protección. Y fueron ellos en realidad los que nos avisaron. Entonces, sí, hay eso, o sea, hay un riesgo. Lamentablemente, la situación política y bélica en la zona eh, hace difícil que haya, o sea, que alguien entre y arregle eso, ¿no? Lo cual, claro, pone en riesgo a un montón de personas alrededor de eso, que es lamentablemente el tema de la guerra. Ahora, si uno lo piensa detenidamente, eh, ese no es un ataque, eh, no es un ataque involuntario, ¿no? Es un ataque diseñado para causar daño. O sea, porque de alguna manera se sabe que esa radiación afecta a la población. Entonces, claro, voy a atacar eso para que, o sea, esa radiación sea la que afecte a la población. No le estoy tirando una bomba atómica, pero le estoy afectando con eso, ¿no? A la población. Es triste eso, porque finalmente pone de manifiesto la idea de que en la guerra no es que todo se vale, o sea, no quiero decir todo se vale en la guerra, porque es doloroso eso y es duro para nosotros, pero, o sea, para la especie humana me refiero, pero es algo que pasa en la guerra. O sea, los países usan diferentes mecanismos, digamos, para atacarle al otro, y ese es un golpe bajo, realmente. En todo caso, eso está así. Ojalá en algún momento ya se acabe esa guerra, porque ha sido una guerra cruenta, ha sido una guerra muy dolorosa, y puedan arreglar eso lo más pronto posible, porque, claro, los efectos que se tienen, sobre todo para la cuestión médica, derivados de eso son en muchos casos, digamos, eh, son, eh, son irremediables, ¿no? No se puede eh, no tienen vuelta atrás, digamos. Ese puede ser el, el tema, ¿no? Entonces, eso está. Ahí hay, de todas maneras, siempre hay voces de... eh, los rusos han dicho, yo no sé hasta qué punto eso es real. O sea, lo malo es que uno como no es técnico, yo no soy técnico, yo no sabría decir con toda, eh, digamos, con suficiente conocimiento. El discurso de Rusia es otro, ¿no? O sea, ellos han dicho que el principal problema que era el polvo radioactivo, eso tiene un efecto mínimo, han dicho, ¿no? No sé, pero que digamos que el peligro no es necesariamente muy grande o muy elevado. Entonces, siempre estamos entre esas dos versiones. Yo la verdad es que no sabría a quién creer, digamos, porque hay una gente que dice lo uno y otra gente que dice lo contrario. En todo caso, siempre es de cuidado la parte radioactiva, ¿no? La parte nuclear es de sumo cuidado. En todo caso, ese sería el tema, ¿no? Eso es lo que yo conozco. Hasta ahí es lo que he podido saber del tema, ¿no? Bueno, y este es, digamos, el corolario, ¿no? De qué significa la prevención. Ahora, así como hay esta idea de las radiaciones ionizantes, pues hay estas otras ideas, ¿no? Asociadas a las radiaciones no ionizantes. Eh, y, y claro, cuando nosotros hablamos ya de radiaciones no ionizantes, eh, estamos hablando de básicamente radiaciones de baja frecuencia, que generalmente están calculadas en hercios. Ahí, digamos que
Los electrones, o digamos, el funcionamiento de la energía en ese caso, no es tan alto como para expulsar electrones fuera. Es este proceso de ionización. Eh, lo que sí hacen es, producen cierta vibración de los electrones, y eso sí ha sido útil para muchas cosas. Eh, digamos, esta baja frecuencia se produce, por ejemplo, cuando hay energía eléctrica. Es bastante frecuente en estos casos. En temas de telecomunicaciones se produce esto. Estas son, digamos, estas se deberían llamar radiaciones no ionizantes. Y quizás esos son los dos mejores ejemplos. La energía eléctrica, eh, por ahí las telecomunicaciones, por ahí la luz, los haces de luz, claro, la microonda también. La microonda genera eso también. Eh, Aquí, en cambio, a diferencia de lo que pasa con las radiaciones ionizantes, también ha habido muchos estudios de la Organización Mundial de la Salud y de otros cuerpos colegiados, pero aquí, a diferencia de las radiaciones ionizantes, hasta ahora no hay un vínculo que asocie la exposición continua a estas fuentes de energía y el cáncer u otra enfermedad. O sea, tampoco es que ha habido eso. Eh, Hay dos cosas que sí se han estudiado un montón, que han estado en el debate público. Un tema es los celulares, la exposición de los teléfonos celulares. Eso es algo que se ha estudiado un montón porque siempre ha habido preocupación de la exposición continua de los seres humanos a ese aparatito. Eh, claro, y cuando decimos celulares, quizás ahí tendríamos que meter en el mismo paquete a las computadoras y a las tablets, pero es esencialmente celular. Y el otro tema que ha sido bastante controversial, se ha estudiado un montón también, es el tema del uso del horno de microondas. Porque digamos que eh, los dos equipos o estos dos instrumentos utilizan baja frecuencia, utilizan hercios. Entonces, lo que generan es un campo electromagnético ambos, ¿no? Un campo electromagnético. Un campo electromagnético es eh, digamos, es eh, ¿cómo le podríamos describir? Bueno, alrededor del teléfono, más que describirle, lo que les podría es como más o menos explicarles como yo lo entiendo. El campo electromagnético es una zona invisible al ojo humano que produce magnetismo, es decir, que atrae hacia sí las eh, cargas diferentes a las que tiene el aparato. Eh, o sea, todos han escuchado esa idea de que las cargas opuestas siempre se atraen, ¿no? Los polos positivos y negativos, como los imanes, ¿no? Usted tiene dos imanes, si usted coloca la parte negativa con la parte positiva en el imán, pues si les junta, se pegan, se atraen. Eso es magnetismo natural, es una roca, el imán es un metal eh, que tiene esa propiedad, tiene magnetismo. Lo que pasa es que esa propiedad, cuando usted usa energía eléctrica, se potencia y entonces prácticamente cualquier metal sometido a la transmisión de energía eléctrica se vuelve en un campo electromagnético. Entonces, claro, es una onda elíptica que está alrededor, por ejemplo, del teléfono. Es una onda elíptica que está operando todo el tiempo mientras está operativo el teléfono. Entonces, si yo estoy recibiendo una llamada telefónica, si estoy conectado a internet, si estoy recibiendo mensajes o enviando mensajes, esa onda está ahí. Este campo electromagnético está ahí. No tiene capacidad de expulsión de electrones como en el caso de las radiaciones ionizantes, pero sí tiene capacidad de hacerles vibrar.
por lo menos, de mantenerles ahí en movimiento. Ese es el movimiento que en la microonda, precisamente, o sea, ese movimiento que es muy veloz, esa fricción es lo que finalmente calienta la comida, ¿no? O sea, eh, ese efecto que tiene la microonda es lo que finalmente produce el calor que calienta la comida en el aparatito ese. Estas radiaciones son radiaciones también, sin embargo, como les decía, son inofensivas a la salud humana hasta ahora, o sea, de lo que se sabe hasta ahora. Claro, yo no podría decirles, yo no sé, pues mañana por ahí algún investigador, algún médico, algún epidemiólogo, resulta que descubre que usar mucho el teléfono, no sé, pues nos afecta en algo. Yo eso no sé, capaz que sí, capaz que no, capaz que efectivamente se dice que la energía y el campo electromagnético generado a partir del teléfono no tiene efectos significativos. Capaz que alguien logra establecer que es así, pero no sabemos. O sea, nunca se va a saber, nunca vamos a terminar por saber. Lo que sí sabemos de alguna forma es que, claro, la cantidad de energía eléctrica que necesitas para operar un teléfono o la compu o el horno microondas, o el foco de tu casa, o qué sé yo, la tele, o sea, estos aparatos, tiene 110 voltios. Y los 110 voltios, por ahí, alguna vez que a alguien le haya pasado, no sé si les ha pasado, pero a veces yo a veces he estado queriendo, eh, eh, digamos, y eso es por un poco descuidado, ¿no? Se me ha roto la, la tapita esa del tomacorriente, y entonces uno va con el destornillador a sacar el tomacorriente dañado y poner uno nuevo. Claro, uno no desconecta la luz, la electricidad, y entonces topa uno de esos cables y ¡tac! Recibe el cortocircuito, o sea, le recibe la descarga eléctrica. 110 voltios es relativamente poco, o sea, quizás más allá del estremecimiento y del susto, no llegue a pasar mucho que digamos. Sin embargo, cuando ya la cosa crece en términos de voltaje, pues ya no es tan de juego, ¿no? O sea, ya no es tanto el susto, porque si ya la descarga viene, por ejemplo, de una línea de distribución, que son estos postes que tenemos fuera de las casas o de los lugares de trabajo, pues ahí hay 13.800 voltios. O sea, ahí no son 110, son 13.800. Y recibir una descarga de 13.800 voltios, por lo menos es para mandarle al hospital, por lo menos. Si no es que Dios no quiere le pase algo más grave. Pero por lo menos le manda al hospital. Eso sí le manda al hospital, porque es una cantidad de energía relativamente más alta. No se diga las líneas de distribución, las líneas de transmisión eléctrica, ¿no? Nosotros tenemos líneas que van desde los 69.000 voltios. En Esmeraldas no hay. En Esmeraldas hay una línea de 138.000 que va desde Santo Domingo. Hay dos líneas. Una que va en 138.000 desde Santo Domingo y otra también que va desde Santo Domingo, que es la Santo Domingo Esmeraldas 2, esa va en 230.000 voltios. Claro, esas líneas, eh, ahí ya ni siquiera les digo que hay un susto, porque si uno recibe una descarga de esa se carboniza. O sea, ni siquiera queda cuerpo para, digamos, hay que lo que quede es ceniza, porque esa descarga realmente le prende fuego a la persona. O sea, eso no hay forma posible de salir vivo si uno recibe una descarga de eso. Y claro, hay las otras líneas que vienen de Coca-Cola Sinclair, se conectan acá en el nororiente de Quito, en la subestación El Inga, esas vienen en 500.000 voltios. Entonces, estas, digamos que son como más, el nivel de voltaje es más alto. Bueno, ahí, ¿qué es lo que se hace?
ahí se utilizan medidas de precaución, porque, digamos, no se ha demostrado hasta ahora que el que estemos expuestos a la línea, o sea, alrededor de la línea de transmisión se crea este campo electromagnético. Lo que sí se ha demostrado, lo que sí está fehacientemente demostrado es que hay radiointerferencia. O sea, si tú intentas hablar por teléfono cerca de una línea de transmisión o de distribución, si estás demasiado cerca, la señal del celular digamos que se interfiere. Se interfiere porque tanto la línea de transmisión como la telecomunicación del celular operan a baja frecuencia. Entonces las frecuencias a veces se superponen y por eso o sea, la transmisión resulta, no resulta nítida, sino que tiene interferencias. En las líneas de transmisión de más alto voltaje eso es clarísimo, además porque tiene un sonido. Tiene el sonido de la transmisión de los hercios, suena, ¿no? Es como cuando estás friendo un huevo que suena. Bueno, ese sonido tienen las líneas de transmisión todo el tiempo. Y es por eso, o sea, porque hay una transmisión constante y el campo electromagnético está girando alrededor. Sí está demostrado que si tú te paras de debajo de esa línea de transmisión e intentas hablar por teléfono o también escuchar la radio, hay interferencia, o prender la tele, hay interferencia, porque o sea, son señales comunicacionales o de energía eléctrica que funcionan en baja frecuencia las dos, y muchas veces esa baja frecuencia se monta una encima de la otra, entonces interfiere. Pero no hay una demostración oficial técnica que diga que hay afectaciones a la salud. Eso no hay. Ahora, ¿qué es lo que hace la norma ecuatoriana? ¿Qué es lo que plantea la ley del Ecuador? La ley del Ecuador sí nos plantea el hecho de que se tomen medidas de precaución, por si acaso. Entonces, no hay cómo construir bajo estas líneas de transmisión, no hay cómo mantener árboles demasiado altos, por un tema de precaución precisamente. Y ya les digo, o sea, hasta hoy no hay ninguna alerta de que pueda pasar algo que pueda ser dañino para la salud. Pero quién sabe si mañana algún técnico descubre que sí, que hay algún problema. Entonces ahí vamos a tener un lío. Lo bueno de esto del internet, que es algo que no puedo hacer con los chicos de presenciales, lo bueno de esto es que a veces sí se pueden mostrar documentos que no se pueden mostrar con facilidad cuando uno está frente a un pizarrón. Entonces yo les voy a mostrar justamente un documento que yo utilizaba mucho en participación ciudadana, que es algo que vimos el otro día, pero que tiene que ver con las líneas de transmisión y que es muy ejemplificativo. Y digamos, yo hice muchas de estas campañas con estos trípticos que les voy a mostrar con la gente. Digamos, ustedes están a un nivel ya universitario, ustedes entienden bien a qué uno se refiere, pero a veces la gente digamos, en la ruralidad sobre todo, muchas veces no entiende muy bien el por qué tienen que someterse a ciertas, vamos a decir así, ciertas restricciones, ¿no? Como esto de no construir. La gente se suele enojar mucho, ¿no? Porque dicen, me han puesto esta línea, y yo ya no puedo construir mi casa, o sea, no pasa nada, pero sí pasa, y es riesgoso y es peligroso. Entonces, déjeme que busque, a ver, ¿dónde está esto? Esto es responsabilidad social, me parece, pero le voy a ver. Ah, aquí es, me parece. Es. Bueno, aquí está, les voy a compartir les voy a mostrar un poco lo que ¿eh? es. Esto es algo que
que nosotros hacíamos y era muy útil con la gente, ¿no? Como para explicarles el por qué no debían construir en las franjas de servidumbre. O sea, lo que hace la normativa básicamente es eh, prohibir que en las franjas de servidumbre, en los espacios eh, previstos para la construcción de la línea, haya construcciones o hayan árboles grandes, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros, bueno, esta es una explicación de cómo llega la electricidad a los hogares, ¿no? Eh, bueno, eran cuestiones asociadas a la empresa y cuestiones técnicas de los estudios de impacto. Sin embargo, a esto es a lo que me refiero, ¿no? O sea, a estas líneas de transmisión, que ustedes las han visto seguramente en la carretera. Eh, o sea, ¿cuál es la esencia de esto y el principio precautorio? Esta es la foto perfecta, ¿no? Esta es una línea, por ejemplo, de 230.000 voltios. eh, Esta es la línea, por ejemplo, la Santo Domingo Esmeraldas, ¿no? La que llega desde Santo Domingo, la nueva, que hay dos, que se construyó principalmente para hacer un intercambio de energía con Termoesmeraldas 2 y con todo el sistema que venía de Quevedo, la nueva generación que se implementó en Quevedo, que está interconectada con Santo Domingo. Y eso significaba, o sea, siempre en electricidad siempre se piensa en ese concepto del anillo energético, es decir, que la energía circule. Lo que se genera en Esmeraldas muchas veces se consume en Santo Domingo, lo que se genera en Santo Domingo se consume en Esmeraldas y así. O sea, es una idea que hace que el sistema se mantenga eficiente, ¿no? Que haya una circulación continua de energía eléctrica. Bueno, esta es la foto, como les decía, ideal, perfecta para entender a qué me refiero. Y es como ustedes ven, desde el eje de la línea, es decir, desde el centro de la línea de transmisión, se miden, en este caso, que es una línea de 230.000 voltios, se miden 15 metros a cada lado de la línea, estableciendo lo que se llama legalmente una servidumbre eléctrica. Ustedes saben que la concepción de la servidumbre es un derecho real que impone un gravamen generalmente siempre es un gravamen entre dos bienes. Por ejemplo, cuando yo necesito una servidumbre de tránsito, hay un predio sirviente y un predio dominante, y el predio sirviente le da paso, digamos, al predio dominante para que pueda ejercer la propiedad. Y hay muchas servidumbres de muchas categorías, servidumbres, por ejemplo, de paso o el derecho de paso, que se le suele conocer, una servidumbre de tránsito que permite el paso de, digamos, ya sea de camino a pie o en vehículo carrozable, una vía carrozable, lo que sea, para que pueda quien no tiene acceso a la vía principal pueda ejercer su derecho a la propiedad. Hay servidumbres de acueducto que están relacionadas principalmente cuando se tiene que acceder al recurso agua. Entonces tú tienes digamos, una cementera o tienes una producción agrícola, pero no tienes acceso directo al río. Se suele solicitar una servidumbre de acueducto para que te permitan llevar el agua a través de una acequia a tu propiedad también. Pero eso, claro, necesitas tratarlo con el predio que está más adelante y que está más cerca de la ribera del río. Hay servidumbres que son de luz, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, cuando un edificio vecino tuyo te obstaculiza la entrada de sol, porque ese es un derecho que tiene todo el mundo, ¿no? O sea, tener acceso a disfrutar de los recursos naturales. Entonces, eh, si es que yo te pongo un edificio gigante al frente tuyo, te tapo el ingreso, te hago oscuro tu, tu vivienda. Entonces, siempre tiene que haber como un espacio, ¿no? Un, digamos, un resquicio por el que pueda pasar la luz natural. Y eso, digamos, es lo que se llama esa servidumbre de luz, ¿no? Y hay así, hay muchos tipos de servidumbres, ¿no? Y una de esas es la eléctrica. Entonces, es una servidumbre en la cual te imponen la obligación de no construir nada. En este caso, pues hay 15 metros a cada lado
del eje de la línea, o sea, en un total de 30 metros de la franja de servidumbre a lo largo de toda la línea. Tú no puedes construir ni plantar árboles demasiado grandes eh, por una cuestión precautoria, pues, porque no sabes lo que puede pasar. Eh, y entonces, claro, eso depende mucho, el tamaño de la franja de servidumbre depende mucho del voltaje de la línea, o está en relación con el voltaje. Por ejemplo, en una línea de 138 no es necesario los 15 metros, pero sí los 10 me parece, 10 sí, está 10, ¿no? Parece que está 10 metros a cada lado, si es de 138. Me parece que son 8 metros cuando es de 69.000 kilovoltios, con 8 metros a cada lado. Y en las líneas de 500 kilovoltios que vienen de Coca-Cola, Sinclair se estableció una servidumbre de 30 metros por lado, o sea, 60 metros en total. Eh, por razones, como digo, de precaución, básicamente. No hay certeza científica del daño de lo que puede pasar, pero se usa eso, ¿no? Y entonces, claro, bueno, aquí ya son recomendaciones a la comunidad y tal, de qué es lo que se debe hacer. Claro, las sanciones, qué pasa cuando vulneras esos espacios, ¿no? Eh, Fíjate que ahí te ponen las cosas que no debes de hacer. Mira, los niños ahí jugando con fuego, árboles altos que pueden poner en riesgo el ecosistema, gente ahí utilizando las líneas para otros menesteres, ¿no? Claro, son fotos, digamos, bastante ilustrativas, ¿no? Para la gente. A nosotros nos sirven más como, digamos, como para ubicarnos en qué sentido estamos, de qué estamos hablando. Eh, que muchas veces la relación que tenemos con este tipo de bienes, estos bienes públicos, puede ser bastante irresponsable, ¿no? O sea, yo he visto barbaridades en las líneas de transmisión y gente que usa, digamos, las estructuras como parte de su vivienda, que hemos tenido que ir a demoler, ¿no? Porque es súper peligroso. De hecho, los árboles, ¿no? Los árboles demasiado grandes revisten un peligro serio. ¿Por qué? Porque el árbol es un conductor natural de energía eléctrica, como somos nosotros. O sea, esto que les contaba de que a veces, a mí me ha pasado esto de que voy a reemplazar un foco o un, una plaqueta de estas del toma corriente y me he olvidado de quitar la luz y recibo una descarga eléctrica. Eso nosotros a ratos le tomamos como, digamos, no más allá de la anécdota, ¿no? O sea, no es tan importante. Pero si algo de eso te pasa frente a una línea de transmisión, el daño puede ser mayúsculo. Además, claro, igual como nosotros somos seres vivos, podemos transmitir energía eléctrica. De hecho, nuestro sistema nervioso funciona con impulsos eléctricos. O sea, no es que eso sea tan extraño para nosotros. Pero claro, ya en la práctica real, una rama topando un conductor de energía eléctrica podría generar una descarga eléctrica, un cortocircuito que si hay una chispa, ustedes saben, una chispa que salta, prende fuego el árbol eh, es inflamable y entonces puede generar un incendio. Y nosotros sabemos bien lo que pasa con los incendios de grandes magnitudes. No sé si en Esmeraldas ha habido en estos últimos tiempos, pero nosotros tuvimos en el 2003, hace 2 años, 2023, hace 2 años, acá en Quito hubo un incendio de espanto realmente. O sea, era una cosa eh, horrorosa, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Por dónde se estaba quemando el bosque, porque era en parte de una vía que es muy transitada, que es la avenida Simón Bolívar, por la extensión de terreno que se quemó. Ventajosamente, vean que el año 2024 y el 2025, este año que acaba de terminar, nosotros ya no tuvimos acá en Quito una emergencia de ese estilo. Yo creo que tiene que ver con el juicio que se inició contra a las personas, porque, claro, la tecnología a veces sirve también para eso, ¿no? Les filmaron a la gente que iniciaron los juegos. Entonces tenían pruebas para saber quiénes eran. Y yo creo que tuvo un buen impacto eso porque, a pesar de que los juicios siguen abiertos, porque hubo apelaciones y tal, la gente ya no se metió a prenderle fuego a las cosas, porque es una cosa que
yo a veces no entiendo, ¿no? La gente tiene esas cuestiones de como extrañas de hacer daño y le prendían fuego a los bosques, ¿no? Aquí todos los años había incendios así, pues estos 2 últimos años ha estado como bastante tranquilo. Eh, pero claro, eso puede suceder naturalmente si hay una descarga, y una descarga se puede producir si una rama perdón, del árbol topa el, el conductor eléctrico. Entonces, esa es la idea. Bueno, y este es, digamos, la, el mecanismo, ¿no? A través del cual nosotros, o digamos, cómo utilizamos este principio precautorio. Y esta es la esencia en realidad, esta es la esencia del derecho ambiental. Esta es la base fundamental. Entonces, además de los principios que ya habíamos mencionado, como el desarrollo sustentable clásico, la transversalidad, el tema de la participación ciudadana o el mismo tema del indubio pro natura, la prevención y la precaución tienen un efecto importante y trascendente en este esquema, ¿no? Eh, digamos, como para concluir esta partecita de los dos, de estos dos, eh, de estos dos principios, vamos a chequear los numerales 7 y 8 del artículo 9 del Código Orgánico del Ambiente. Les voy a pegar aquí. Eh, les voy a pegar aquí. Ya, este es 8. Ya. Entonces aquí tenemos la precaución y la prevención. Bueno, ustedes si tienen el CODA, está en el artículo 9 del Código Orgánico del Ambiente, en los numerales 7 y 8. Le vamos a pedir al señor Swanson, por favor, que nos ayude con la lectura del numeral 7 del artículo 9 del CODA. Por favor, principio de precaución. Claro que sí, profe. Artículo 9 del CODA. Precaución. Cuando no exista certeza científica sobre el impacto o daño que se supone para el ambiente alguna acción u omisión, el Estado, a través de sus autoridades competentes, adoptará medidas eficaces y oportunas destinadas a evitar, reducir, mitigar o cesar la afectación. Este principio reforzará al principio de prevención. Ok, muchas gracias. Vamos con el numeral 8. Le vamos a pedir al señor Rodríguez que por favor le dé lectura, numeral 8 del artículo 9 del CODA. Prevención. Ya, artículo 8 del Código de Prevención. Cuando exista certidumbre o certeza científica sobre el impacto o daño ambiental que puede generar una actividad o producto, el Estado a través de sus autoridades competentes exigirá a quien la promueva el cumplimiento de sus disposiciones, normas, procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a eliminar, evitar, reducir, mitigar y cesar la afectación. Ok, muchas gracias. Bueno, como esto ya lo hemos conversado, lo hemos dicho, solo como una, digamos, ratificación, ¿no? Fíjense que en las definiciones utiliza prácticamente las mismas palabras, ¿no? Los dos artículos. Vean ustedes, reducir, mitigar, ¿no? Mitigar, procesar la afectación, dice, ¿no? Eh, Las definiciones en la práctica son igualitas, son igualitas. ¿Cuál es la diferencia real entre los dos? En la precaución no hay certeza del daño, no hay certeza del impacto o el daño. Y en la prevención sí, perdón, hay certidumbre o certeza científica sobre el impacto o el daño. Es la diferencia. Y eso es bien trascendente, ¿no? Porque depende de eso para tomar las medidas que nos plantea la Constitución. Entonces, eso
en el primer inciso, en el inciso 1 del artículo 396 de la Constitución. Preguntas, por favor. ¿Está claro el tema para todos? Está claro, profe. Sí, chévere. Bueno, veamos. Quizás no avanzamos a ver todo, pero sí es importante ver la segunda parte, ¿no? La responsabilidad. Este es el segundo tema, ¿no? Vamos a trabajar esto. La responsabilidad por daños ambientales. Aquí hay algunos elementos que hay que trabajar, que son un reseteo de lo que hemos aprendido hasta ahora. En materia ambiental aquí sí hay un cambio drástico. Le vamos a pedir al señor Veloz que por favor lea este inciso, segundo inciso del artículo 396 de la Constitución. Claro que sí, profe. Ya. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Ok, muchas gracias. ¿Qué significa esto de responsabilidad objetiva? Bueno, vamos a empezar a tratar el tema de responsabilidad. Eso en materia ambiental, y digamos, pongamos de responsabilidad legal en materia ambiental. Hay dos tipos de responsabilidad. En la teoría, teóricamente hay dos tipos de responsabilidad. Hay una responsabilidad que es subjetiva, y una responsabilidad que es objetiva. Las dos son diferentes, las dos tienen distintos alcances y las dos deben manejarse de una manera, vamos a decir, diferente, ¿no? Vamos a decir, distinta. La responsabilidad subjetiva es la responsabilidad por excelencia de la ley. Y en la ley ecuatoriana es muy frecuente. Casi, diría yo, casi todas las materias normativas revisten responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva recae en la intención. O sea, la responsabilidad subjetiva depende mucho de la intención. Por eso es que en materia de derecho, cuando hablamos de intención, por lo general hablamos de dos niveles de responsabilidad, dolo y culpa. El dolo como la intención positiva de causar daño y la culpa como la negligencia, impericia, inobservancia de leyes y reglamentos. En suma, una falta de cuidado. La responsabilidad subjetiva es, por ejemplo, esencial en el derecho penal. El derecho penal está montado sobre un esquema de responsabilidad subjetiva. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que generalmente se mide la intención. Por eso es que digamos que en el juzgamiento penal, cosas como las circunstancias agravantes y las circunstancias atenuantes tienen cabida y modifican la pena. O sea, por ejemplo, una cosa es cuando, y son los análisis que los jueces hacen, o sea, una cosa es cuando a mí, digamos, me han robado la billetera en el bus, ¿no? Si a mí me roban la billetera en el bus y yo ni siquiera me di cuenta, eso puede ser un hurto, ¿no? Un hurto convencional, o sea, le van a juzgar a la persona que me robó, le van a dar la sanción que le corresponde en términos de pena privativa de libertad, y no habrá, digamos, mayores consecuencias relacionadas con que tengo un acto típico antijurídico culpable y punible, y en relación a ese acto, esa persona que comete ese acto recibe una sanción. Bueno, no hay mayor lío en eso. Sin embargo, hay ciertas circunstancias que pueden agravar la situación.
sea, una cosa es que a mí me sacan la billetera del bus y yo ni me di cuenta. Otra cosa es que me apuntan con un arma, porque ahí ya hay una circunstancia que agrava el asunto. O sea, primero que ya hay violencia de por medio. Se agrava más si me disparan. O sea, si llega, una cosa es que me amenaza y otra cosa es que ya realmente me dispara. Capaz que hasta el tipo penal se empieza a modificar, ¿no? Capaz que ya no se trata de un robo, que el hurto es sin violencia, el robo ya es con violencia, y capaz que si me dispara ya no es solo un robo, ya es una tentativa de homicidio. Entonces empieza a variar. La pena también empieza a variar, empieza a Podría ser complicar. robo con consecuencia de muerte. Claro, podría ser un robo agravado. Entonces, peor, claro, si hay muerte. O sea, si me dispara y me deja herido es una cosa, si me mata ya es otra cosa. O sea, ustedes saben eso. Eso va variando dependiendo de la intención. O sea, hay mucha intención en eso. Y las sanciones penales están relacionadas directamente con esa intención, ¿no? O sea, eh, por ahí van a haber circunstancias que además, claro, hay circunstancias que son agravantes y hay circunstancias que son atenuantes, ¿no? Por ejemplo, a veces causas daño a la víctima en generalmente pasa en las riñas callejeras, ¿no? Cuando hay estas riñas y hay alguien que resulta herido, porque cuando están en la pelea y a alguien se le fue la mano y tal, y hay circunstancias que atenúan la pena, como por ejemplo el hecho de que, ay, le di con una botella y le rompí la cabeza. Inmediatamente me doy cuenta de la estupidez y le llevo al hospital, por ejemplo. Pues claro, hubo una agresión, es una agresión que se juzga, pero hay una circunstancia que es atenuante, que es, sí, le hice daño, pero traté de ayudarle, o sea, le llevé al hospital, qué sé yo. ¿No? O sea, siempre se juzga la intención, a eso me refiero. Se juzga el dolo como la intención de causar daño y a veces se juzga la culpa también. Entonces, una parte penal donde hay una fuerte presencia de culpa es la cuestión de tránsito, ¿no? Por ejemplo. Porque en la práctica, bueno, salvo alguna excepción, yo supongo, o sea, nunca uno puede ser totalmente tajante, ¿no? Y decir, no, esto no existe en ningún caso o existe siempre. No se puede generalizar nunca, pero yo, digamos, no hay que generalizar, pero en materia de tránsito, yo por lo menos no he conocido a nadie que salga a matar con un vehículo. Eso, o sea, eso me parece que, como digo, no hay que generalizar porque por ahí sí hay un loco que hace eso, pero por lo general no sucede eso. O sea, las consecuencias penales de un accidente, de un choque, de un atropellamiento, tienen que ver más con la culpa que con el dolor. Tiene que ver más con hechos que son culposos, como por ejemplo manejar con impericia, eh, eh, pasarse un semáforo, o sea, irrespetando una regla de tránsito básica, eh, manejar negligentemente, por ejemplo, digamos, no le has hecho revisar los frenos a tu vehículo en tanto tiempo y los frenos están fallando y tú por ahí no tuviste la suficiente responsabilidad de hacer eso. Y hay un accidente y el accidente tiene que ver con los frenos que no revisaste. O sea, hay una cuestión de intención que es súper fuerte en materia penal y se juzga por la intención. Entonces, por eso digo, si tú le trataste de ayudar a pesar de que le hiciste daño, te juzgan la intención, te dan una menor pena. También, claro, si es que, o sea, una cosa es que yo te robe la billetera en el bus y otra cosa es que te lleve a un lugar oscuro, so- digamos, aislado. Ya, ahí mi intención ya empieza a cambiar y empieza a ser más grave la pena que voy a recibir, porque tiene esa estructura. Esta es una responsabilidad subjetiva, de orden subjetivo, donde la intención pesa. La responsabilidad objetiva, que es la esencia del derecho ambiental, no se basa en la intención. Se basa en lo que se llama la teoría del riesgo.
se basa en el riesgo. Aquí no se mide la intención. Lo que mides es el hecho dañoso. Entonces, en el último derrame petrolero, por ejemplo, que sucedió en Esmeraldas a principios del año pasado, ese es un daño ambiental clarísimo. Tiene que ver con la meta. El proceso está abierto. Digamos, hubo una acción de... Entiendo que digamos, hubo varias acciones de protección. Hay algunas que ya se han liquidado, pues estuvieron mal planteadas. Otras están todavía ahí en discusión en la Corte. Creo que hubo apelaciones incluso. Hay unas que están en primera instancia todavía. Bueno, hay de todo un poco ahí. Pero lo que a mí me queda claro, y por qué les menciono este caso, es porque en el derrame ambiental no hay negligencia. O sea, la negligencia no existe. Cuando nosotros hablamos de teoría del riesgo, lo único que le importa a la ley es el daño, es el hecho dañoso, lo que se produjo. A la estructura normativa, a la ley, o alrededor de la ley, o a los legisladores que construyeron la idea de la responsabilidad objetiva, no les importa la intención. O sea, en la responsabilidad objetiva, la intención no importa. Lo que importa es el hecho. Lo que importa es que efectivamente se produjo el daño. El derrame se produjo porque, digamos, yo era el operador y no tuve la suficiente responsabilidad, no estuve atento a mi trabajo de ver que las válvulas del oleoducto estaban sobrecalentándose y la temperatura estaba subiendo y se hacía riesgoso y yo tenía la obligación de digamos, desconectar las válvulas para parar el transporte de crudo hasta que llevar el proceso de mantenimiento. Que además, alrededor de ese derrame hay una cosa que era súper grave, ¿no? Hay un memorando que el gerente de Petroecuador, me parece que era mujer, la gerente de Petroecuador, le manda a la ministra, ¿no? Le manda un memorando. Y le dice, en ese memorando le dice, esto yo vi en el proceso, que hay una acción de protección en la que participaron algunos profesores, creo, de la universidad. Y yo estaba leyendo la argumentación. Pues hay un memorando que se han encontrado en donde prácticamente un mes antes la gerencia de Petroecuador le dice a la ministra, es indispensable que paralice el transporte de petróleo porque el oleoducto en esta sección está en malas condiciones y puede explotar. Necesita que pare el transporte para que hagan el mantenimiento adecuado y no tengamos ninguna emergencia. Hay una advertencia ahí y es una advertencia súper clara. Entonces ahí yo podría decir, bueno, la ministra actuó negligentemente porque no ordenó parar, ordenó que sigan transportando. A tal punto que se rompió el oleoducto, se explotó, pasó lo que dijo la gerencia de Petroecuador que iba a pasar. Eso ya sabían que iba a pasar. A pesar de eso, no paralizaron la producción petrolera. Por las razones que hayan sido, necesitaban vender el petróleo, necesitaban dinero, lo que sea, no importa. Había negligencia ahí. Bueno, eso no juzga la norma. O la norma, el Código Orgánico del Ambiente, en función de lo que dice este inciso 2 del 396 de la Constitución, no juzga eso. Lo que te juzga es que hay un daño. Punto. Y yo podría decir lo contrario, o sea, podría decir, como recuerden ustedes que en ese momento, en ese entonces, me parece que el ministro de la Gasca, me parece que era ministro de gobierno, creo que era del interior, él dijo, el derrame no es una cuestión de negligencia del gobierno, es ¿cómo fue que dijo él? Esto es un sabotaje que nos han hecho para perjudicar al gobierno. O sea, lo que estaba dando a entender es que había dolo, ¿no? O sea, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista legal, él decía que había dolo,
la gerencia de Petroecuador decía que había culpa. Eso en un esquema de responsabilidad subjetiva podría juzgarse. O sea, el juzgador tendría que ir y averiguar si hubo dolo y culpa. Bueno, en el caso ambiental eso no importa. Si fue sabotaje o si fue negligencia, no importa. O sea, si hubo dolo o si hubo culpa, no importa. La ley no está armada para juzgar eso y el juez no va a juzgar eso. El juez lo que va a juzgar es si hubo daño o no hubo daño. Eso es lo que va a juzgar. Es lo único que le importa. Ah, hubo negligencia, hubo impericia, hubo inobservancia de los reglamentos. Eso no importa. Lo que va a buscar el juzgador es saber quién fue, o más bien dicho, cuál es el hecho dañoso. ¿Qué pasó? Hubo un derrame que causó contaminación en varias zonas de Esmeralda. Eso es lo que le importa. Es lo único que le importa. Si lo hicieron con dolo, con culpa, eso no importa. No les interesa. Lo único que importa es que hubo daño. ¿Y quién es el que responde del daño? El gestor, el dueño de la actividad, en este caso Petroecuador. Eso es lo único que importa en la responsabilidad objetiva, que hubo el hecho objetivo, que es el daño en el caso ambiental, ¿no? Y que el responsable es el dueño de esa actividad, punto. No le importa si actuó con dolo, con culpa, o sea, eso no va a pesar para la sentencia. La sentencia se va a dar sin atenuantes y sin agravantes. No importa si quiso causar daño, si le sabotearon, no le importa al juzgador, porque la ley establece que lo único importante es el dolo. Y eso genera un efecto directo en materia legal, que está derivado de la responsabilidad objetiva. Eso invierte la carga de la prueba. Y esto es súper importante, sobre todo como abogados. Nosotros entendemos eso. Esa responsabilidad objetiva invierte automáticamente la carga de la prueba. Es lógico eso, o sea, es lógico que pase eso. Ya en el proceso judicial se invierta la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque es lógico. Porque si ya no tienes que demostrar intención, lo que tienes que demostrar es que el hecho no sucedió, pues. Esa es la idea. Si el juzgador lo que se va a fijar es que hubo daño, el que se defiende va a tener que demostrar que no hubo daño. O sea, esa es la esencia. Por eso se invierte la carga de la prueba. Entonces, en materia penal, en responsabilidad subjetiva, la carga de la prueba siempre está en el que acusa. Siempre cae en el que acusa. O sea, si yo estoy en el bus y me roban la billetera o me sacan el celular, ¿quién tiene que probar que le robaron el celular? Yo. El acusado no prueba. De hecho, el acusado podría quedarse en el juicio sentado y cruzado de brazos esperando que el otro pruebe. Y si no le logras probar, inocente. Si no le logras comprobar en materia penal, es inocente. Por eso hay máximas penales que coadyuvan hacia eso. A nadie se le puede imputar un delito sin una pena previa. Por eso están los delitos de injuria. O sea, toda la estructura penal va hacia allá, hacia la intención. Entonces tú, digamos, hay una presunción de inocencia. Nadie puede ser declarado culpable sin que medie una sentencia ejecutoria. La culpabilidad tiene que probarse. Y no la prueba. O sea, no es que si a mí me acusan de que yo he robado, he matado, no soy yo el que tiene que demostrar eso. El que me acusa tiene que demostrar. La carga de la prueba siempre está en el que acusa. El que argumenta, prueba. Así es. En derecho funciona así. En materia ambiental no. La carga de la prueba se invierte. Entonces yo voy y presento una acción de protección y digo, Petroecuador ha contaminado la playa del mar en Las Palmas. ¿Yo tengo que probar algo? ¿No? Yo solo presento la denuncia y punto, y me voy, y me desaparezco. Yo no tengo que probar nada. ¿Quién tiene que probar? Petroecuador tiene que sentarse y decir, no, no, no,
Yo no he contaminado nada, aquí no ha habido contaminación, no ha pasado, no es mentiras. Y aquí están las pruebas. ¿Sí me explico? O sea, la carga de la prueba es de invertir. Y entonces Petroecuador es el que tiene que decir, no, aquí no, nadie ha contaminado nada. Todo está bien, es color de rojo. Claro que eso contrasta con los cientos de testimonios y fotos y videos y todo lo que hay. O sea, en la práctica eso es casi imposible. O sea, ¿cómo compruebas que no hubo daño cuando tienes una evidencia abrumadora de lo contrario? Que está en la prensa, que está en las redes sociales, que está en los testimonios de la gente, que está en los afectados. ¿No? Ese es el tema. Pero aquí es el gestor el que prueba. Y esa es la esencia de la responsabilidad objetiva, ¿no? Entonces, aquí cualquier cosa que tiene que ver con una afectación ambiental no se ancla en esta subjetividad de la intención, se ancla en la teoría del riesgo, y la teoría del riesgo tiene que ver con los hechos. O sea, lo que estás juzgando es finalmente qué tan en riesgo pusiste a la naturaleza. ¿Cómo es que varía la pena aquí? Por ejemplo, las sanciones, las indemnizaciones, las multas administrativas o las sanciones, las infracciones administrativas, o vamos a decir las sanciones penales incluso, no varían de acuerdo a la intención. O sea, aquí no tiene nada que ver la intención, pero sí varían de acuerdo a cuáles son las medidas que tú tomas. Porque lo que tú tienes que tratar de demostrar es, de entrada, que no hubo daño. O sea, cuando hay un proceso judicial que tiene que ver con daños o impactos ambientales, la primera cosa que tú tienes que probar es que no hubo daño. Y si no logras probar que hubo daño, lo que te queda es probar que tomaste todas las medidas conducentes necesarias para evitar que el daño pase, o sea, medidas de evitación, prevención y precaución. O sea, tú tomaste las medidas. Entonces, claro, cuando tú planteas el mecanismo de defensa de Petroecuador y a ti te dicen, vea, un mes antes de que se produzca el derrame, la gerencia de Petroecuador le dijo al ministerio, haga mantenimiento, ordene el mantenimiento, porque esto va a explotar. Eso era una medida preventiva. Era clara esa medida. Tenían que tomarla. Si tú me dices que se produce un derrame de petróleo a pesar de esa medida, el juez puede considerar algo. Pero si no tomaron ninguna acción, ¿qué puede considerar? Pues nada, tiene que darle la pena total, máximo. No hay nada que hacer. Si tomó algún tipo de medidas, porque claro, pueden haber daños derivados de alguna situación que ya no puedes controlar. O sea, si tú tienes el oleoducto en perfecto estado, con los mantenimientos al día, si todo funciona bien, no te va a pasar nada, pues, o sea, no vas a tener ninguna emergencia, no vas a tener ningún derrame, o sea, nada va a pasar, todo va a manejarse bien. Claro, hay cosas que tú no puedes prever, por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, que te dañe los sistemas. Nosotros siempre vivimos con el alma en vilo en el Reventador, que el oleoducto pasa por una sección del volcán El Reventador en la Amazonía. Y el volcán El Reventador es un volcán que siempre está como moviéndose un poco. Cada cierto tiempo, cada 2 años, cada año y medio, se mueve un poco ese volcán. Y la gente de Petroecuador se pone alteradísima, preocupadísima, porque saben lo que puede pasar. Pero eso es algo que tú por ahí no puedes prever, ¿no? Puedes tomar medidas precautorias ahí, porque no sabes, o sea, ni siquiera se sabe hacia dónde, si hay una erupción volcánica del Reventador, ni siquiera sabemos a ciencia cierta hacia dónde emitirá la lava, capaz que ni cae cerca del oleoducto, capaz que se va al otro lado, no sabemos. Pero tienes que tomar medidas precautorias. O sea, tienes que tener ahí unas canaletas que puedan, si hay lahares, si hay lava, si hay flujos piroclásticos, les desvían por un sitio o por otro para que la instalación no sufra. Y claro, no es tanto por la instalación, sino porque el hecho de que una erupción volcánica puede romper el oleoducto y causa un derrame. Ya nos pasó. En el 85 nos pasó. Hubo ese terremoto espantoso en Amazonía
y tuvimos una para de casi 3 meses que el oleoducto se rompió en varias secciones. Y el presidente Febres Cordero tuvo que verse a la velocidad que daba esa época, pero el país perdió un montón de plata y tuvimos un montón de problemas económicos de esos años, ¿no? Un año 85 fue un año bien difícil para el Ecuador. Digamos, por estos elementos, ¿no? Entonces, siempre tiene que ver con esta inversión de la carga de la prueba, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay algunas cuestiones que hay que conversar y ya empieza a aparecer el tema de las indemnizaciones. Y esto ya vamos a tener que conversar, pero lo vamos a hacer en la próxima clase porque eso sí nos va a tomar una horita conversar sobre la restauración y las otras responsabilidades indemnizatorias que están derivadas del proceso. Listo, ok. Preguntas, señorita Cusme. Preguntas, por favor. Ya, profe. Leo la parte de la responsabilidad. ¿Cuál es la inquietud? No le entendí. ¿Cuál sería la pregunta? No, profe, no tengo ninguna pregunta. Ninguna pregunta, ok. Señor Swanson, ¿preguntas? No, profe, no tengo ninguna pregunta. Está claro el tema. Ok. Señor Rodríguez. No, profe, ninguna. Chévere. Señor Veloz. No, profe, ninguno. Ok. Señor Pilla. No, doctor, ninguna por el momento. Chévere. Señorita Rodríguez. Sin preguntas, Doc, súper claro el tema. Qué chévere clase. Chévere. Bueno. Bueno, perdón, está por abrirse la evaluación de esta semana. Por favor, vamos a hacerla. Va a estar abierta hasta las 9 de la noche, como siempre. Bueno, yo siempre me mantengo conectado, por si acaso alguien tenga alguna inquietud o algo, al menos hasta las 8 de la noche. Así es que, bueno, quedamos hasta ahí. La próxima semana vamos a analizar un poco indemnización y restauración, aunque restauración es derechos de la naturaleza, pero vamos a ir conectando un poco las ideas. Bueno, nos quedamos hasta ahí. Voy a parar la grabación, aunque esta vez me atrasé un poco de generar toda la grabación.